Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El propósito evolutivo de la conciencia sigue siendo un misterio. Empecemos con una pregunta que, aunque aparentemente simple, es sorprendentemente difícil de responder: ¿qué es la conciencia? Se define de forma variable como sensibilidad, conciencia, subjetividad o experiencia. Pero, en última instancia, estos son solo sinónimos de conciencia, no definiciones de la misma. Una mejor caracterización proviene del ensayo de 1974 de Thomas Nagel, ¿Cómo es ser un murciélago? En él, Nagel formula la conciencia como la idea de que, como él dice, hay algo que se siente al ser en cualquier organismo dado. Por ejemplo, hay algo que se siente, ser tú. Pero no hay nada que se sienta al estar, por ejemplo, un vaso de agua sobre un escritorio. Por supuesto, definir la conciencia es solo el primer paso para entender realmente qué es. El mensaje clave aquí es: el propósito evolutivo de la conciencia sigue siendo un misterio. A principios de la década de 1990, el filósofo David Chalmers presentó el difícil problema de la conciencia, ampliamente debatido. Chalmers preguntó: ¿por qué surge la conciencia en primer lugar? Sentimos fuertemente que estamos experimentando el mundo subjetivamente. Evolutivamente hablando, ¿por qué es así? El problema difícil se hace más claro si lo contrastamos con lo que Chalmers llamó los problemas fáciles de la conciencia. Estas son preguntas sobre cómo nos comportamos y funcionamos, y pueden entenderse a través de los mecanismos subyacentes de nuestro cerebro. Tomemos la visión, por ejemplo. Cuando vemos, la energía luminosa se traduce en eventos neuroquímicos, y el campo visual se mapea en las partes relevantes de la corteza visual del cerebro. Entendemos estos aspectos funcionales de la experiencia consciente, pero el difícil problema sigue existiendo. Una forma de explicar la conciencia es que es un epifenómeno, esencialmente un subproducto de las enormes cantidades de procesamiento que realiza nuestro cerebro. Al igual que el humo que sale de una máquina de vapor anticuada, forma parte de la estructura general, pero en realidad no la impulsa hacia adelante. Pero esta no es la única posibilidad. El neurocientífico Anil Seth propone otra teoría. Dice que, en última instancia, el objetivo del cerebro es regular y mantener el estado interno del cuerpo. La conciencia puede estar contribuyendo a ese objetivo. Nuestras emociones marcan algo relevante en nuestra experiencia consciente, nuestro cerebro predice las posibles consecuencias y decidimos cómo reaccionar. Tomemos la emoción básica del disgusto, por ejemplo. Esa sensación se relaciona con que el cuerpo rechaza algo que se percibe como tóxico o peligroso, como un alimento en descomposición o una herida abierta, por motivos de autoconservación. Obviamente, la evolución nos dio la conciencia por alguna razón. ¿Pero son los humanos los únicos que lo tienen? El conocimiento puede hacer que todo sea posible. Cuando hablamos de conocimiento, a menudo pensamos que se requiere un sujeto conocedor, alguien que esté al tanto de los hechos o la información sobre el mundo. Sin embargo, el físico David Deutsch define el conocimiento de una manera diferente. Dice que el conocimiento es simplemente información que describe algo verdadero sobre el mundo. Cuando una científica especula sobre algo, y su especulación resulta ser cierta, ha creado conocimiento. Entonces existe, independientemente de las mentes que son conscientes de ello. El trabajo de la humanidad es seguir creando conocimiento y transmitiéndolo a las generaciones futuras. Con el conocimiento adecuado, lo que podemos lograr no tiene límites. El mensaje clave aquí es: el conocimiento puede hacer que todo sea posible. El conocimiento no tiene límites. Pero, ¿hay límites a la inteligencia? Después de todo, parece difícil para los humanos entender las cosas en los extremos, las muy pequeñas, las grandes o las antiguas, por ejemplo, y entendemos más fácilmente las cosas más cerca de nuestra propia escala. Sin embargo, David Deutsch no está de acuerdo con esto, basándose en la regla de la universalidad de la computación. Esta regla establece que la información solo se puede procesar de una manera, mediante el cálculo.
Con el programa adecuado, las computadoras pueden transformar la información de la forma que queramos, con solo dos limitaciones: la memoria de la computadora y la falta de velocidad o potencia. Dada esta regla universal, podemos postular que nuestro cerebro funciona de la misma manera. Por lo tanto, si hay algo que no estamos preparados para entender, solo significa que necesitamos mejorar nuestro cerebro con una mayor potencia de cálculo. En el futuro, esto podría ser algún tipo de chip de computadora incrustado en nuestros cerebros. En cierto sentido, hemos estado actualizando y aumentando nuestros cerebros a lo largo de la historia. El biólogo matemático David Krakauer define un concepto llamado artefactos cognitivos complementarios. Un buen ejemplo de uno de estos artefactos es el sistema de numeración árabe hindú, que, a diferencia de los números romanos, nos facilita hacer cálculos en la cabeza en lugar de hacerlo en papel. Pero con suficiente aumento cerebral, ¿podemos realmente lograr algo? Deutsch ciertamente cree que sí. Su teoría de la dicotomía trascendental afirma que, o algo está excluido por las leyes de la naturaleza o se puede lograr con el conocimiento. Si eso es cierto, la idea del futuro se vuelve muy esperanzadora. Podemos imaginar de manera realista que, mientras nuestra cultura siga valorando la exploración, la creatividad y el conocimiento, las capacidades de la humanidad serán realmente ilimitadas. Es posible que los animales, e incluso los objetos inanimados, estén conscientes. Considera el término memoria. Por lo general, utilizamos esta palabra para describir la capacidad de nuestro cerebro para almacenar información del pasado. E intuitivamente sentimos que recordar lo que comimos anoche, y recordar cómo balancear una raqueta de tenis son más o menos la misma función. Sin embargo, neurológicamente, estas dos formas de recordar son procesos totalmente separados. A lo largo de la historia, se ha demostrado constantemente que estamos equivocados acerca de nuestras propias mentes. Nuestras teorías sobre la conciencia no son la excepción. En un momento dado, por ejemplo, muchas personas sintieron que la conciencia debía ser inseparable de nuestras facultades lingüísticas. Pero, por supuesto, eso no es cierto. Este es el mensaje clave: es posible que los animales, e incluso los objetos inanimados, estén conscientes. Todos los seres humanos se componen de los mismos componentes biológicos. Por lo tanto, tiene sentido atribuirles conciencia a todos ellos. Pero, podemos argumentar con certeza que, por ejemplo, una mosca de la fruta es consciente. Los científicos tienen grandes desacuerdos sobre este punto. El neurocientífico Anil Seth cree que es indiscutible que, como mínimo, todos los mamíferos tienen experiencias conscientes. Después de todo, compartimos gran parte de la misma neuroanatomía y neurofisiología. El lenguaje puede ser un componente importante de la experiencia consciente de los seres humanos, pero no es la base necesaria para la conciencia. Las cosas se ponen más turbias cuando hablamos de animales que son biológicamente muy diferentes a nosotros. Muchas especies de aves, por ejemplo, adoptan un comportamiento sofisticado que sugiere la conciencia. Y luego están los pulpos, que son inteligentes y tienen muchas neuronas, pero no se parecen en nada a nosotros con sus 8 apéndices y su propulsión a chorro. Es muy probable que el pulpo esté consciente, solo que de una manera totalmente diferente a la de los humanos. Puedes seguir indagando cada vez más, pero eventualmente llegarás a la pregunta: ¿podría estar la conciencia en todas partes? Esta idea representa una teoría conocida como panpsiquismo, en la que la conciencia está presente en un nivel fundamental de la física. Está respaldado por una hipótesis llamada teoría de la información integrada o IT. El neurocientífico Giulio Tononi describe una medida matemática llamada phi, que mide la cantidad de información que un sistema puede procesar. Una vez que el nivel phi crece lo suficiente, el organismo adquiere conciencia. Si esta teoría es cierta, el filósofo David Chalmers dice que es posible que incluso un sistema simple como un termostato pueda ser consciente, ya que procesa la información. ¿Por qué importa todo esto? Bueno, será de vital importancia a medida que nos acerquemos a un futuro con una IA superinteligente, que puede o no ser consciente. Algún día,
podemos crear máquinas superinteligentes que sean, o parezcan, conscientes. ¿Podríamos, algún día, crear un invento que nos diga exactamente qué tan consciente es algo? Bueno, las posibilidades son buenas, ya que ya tenemos uno que funciona en humanos. Los científicos de la Universidad de Milán desarrollaron algo llamado índice de complejidad perturbacional. En él, los números son una medida de la conciencia. Un científico utiliza la estimulación magnética transcraneal para enviar un pulso de actividad electromagnética a la corteza cerebral. El científico escucha el eco del pulso, que luego se puede cuantificar como un número. Por supuesto, todo esto se pierde cuando hablamos de criaturas potencialmente conscientes que constan de un sustrato muy diferente al de los humanos, es decir, la inteligencia artificial. Este es el mensaje clave: algún día, podemos crear máquinas superinteligentes que sean, o parezcan, conscientes. ¿Serán conscientes las máquinas del futuro? Bueno, eso depende de si crees que la conciencia requiere biología para existir. En cualquier caso, es casi seguro que crearemos máquinas que parezcan conscientes. Según el neurocientífico Anil Seth, hay dos caminos que podríamos seguir si esto sucede. Por un lado, podríamos aceptar que estas máquinas son conscientes, y ampliar nuestro círculo de preocupación para incluirlas. Esta idea tiene una base histórica. Ahora extendemos la preocupación ética a los animales no humanos, cosa que no hacíamos en el pasado. Por otro lado, nuestra preocupación por las criaturas potencialmente conscientes, incluidas las máquinas, podría terminar disminuyendo. En este escenario, podríamos terminar con algo similar a la serie Westworld, que presenta un parque temático lleno de robots extraordinariamente parecidos a los humanos. Se invita a los humanos a matarlos o violarlos por diversión. El peor escenario posible, según el autor, es que algún día podamos crear una IA que sea superinteligente y que se mejore continuamente a sí misma, pero que no sea consciente. Una máquina inconsciente no sería necesariamente malévola, pero podría ser demasiado buena para completar cualquier objetivo que le propongamos y, en última instancia, destruir el mundo. Por supuesto, como humanos, tenemos un sesgo de existencia, asumimos que nuestra existencia continua es algo bueno. Pero el filósofo Thomas Metzinger ha señalado que nuestra destrucción podría no ser tan mala. Después de todo, para los seres sensibles, gran parte de la existencia implica un gran sufrimiento, y si no existiéramos, no podríamos sufrir. Sin embargo, la conclusión es que si queremos permanecer aquí, tendremos que tener mucho cuidado de programar la IA de una manera que se alinee con nuestros propios objetivos y preocupaciones éticas. Nuestro ser está mucho más fracturado de lo que nos gustaría creer. ¿Qué porcentaje del día pasas perdido en tus pensamientos? ¿Dirías un 5%, o quizás un 10%? De hecho, esas conjeturas están muy alejadas. Todos los datos empíricos disponibles sugieren que en realidad estamos perdidos en nuestros pensamientos entre el 30 y el 50% de nuestras horas de vigilia. Tenga en cuenta el tiempo que soñamos mientras dormimos, y ese número aumentará aún más. La conclusión es que no tenemos el control mental durante 2/3 de nuestra vida consciente. Aunque podamos pensar que tenemos el control de nuestras mentes y de nosotros mismos, estas son solo ilusiones que el conocimiento neurocientífico puede ayudarnos a romper. El mensaje clave aquí es: nuestro yo está mucho más fracturado de lo que nos gustaría creer. Hay muchos aspectos diferentes de la individualidad. Quizás lo más simple sea la encarnación, la sensación de que estás contenido dentro de un cuerpo. Luego, está el yo social, que constituye tu identidad en diferentes contextos ambientales. Por ejemplo, a veces puede ser padre y esposo, y otras veces empleado o estudiante. También está el yo narrativo, lo que consideras yo, y tu yo volitivo, con el que sientes que estás tomando decisiones y ejerciendo tu albedrío. A pesar de la aparente unidad de estos diferentes aspectos del yo, el neurocientífico Thomas Metzinger sostiene que ninguno de ellos es real. Propone una teoría llamada teoría del automodelo de la subjetividad. Afirma que no tienes un yo como tal, sino que tienes un modelo persistente de ti mismo en tu cerebro con el que te identificas.
Realmente no hay un tú que haga que aparezcan tus pensamientos y, sin embargo, te identificas persistentemente con esos pensamientos. ¿Por qué ocurre esto? Según Metzinger, se debe a un sistema en el cerebro que él llama red de MN+. En lugar de ver un vaso de agua solo como un vaso de agua, la red de MN+ nos dirá que también es, por ejemplo, algo que podemos sujetar. Nuestros cerebros captan constantemente información de nuestro entorno. Estos datos se unen a otros fragmentos de información de nuestro cerebro, las partes que funcionan cuando no estamos realmente concentrados, y se convierten en pensamientos. Es difícil romper la ilusión de que pensar es un proceso consciente y autodirigido, pero la meditación puede ayudar. Al sentarnos en silencio y observar nuestros pensamientos, podemos presenciar cómo surgen y elegir activamente si entretenerlos o no. Y quizás ahí es donde reside el verdadero control. No hay base biológica para el concepto de libre albedrío. Hay innumerables factores más allá de nuestra conciencia que influyen en nuestro comportamiento en un momento dado. Las personas sentadas en una habitación que huele a basura podrida, por ejemplo, se vuelven más conservadoras desde el punto de vista social en los cuestionarios. Si les indicas que fueron más liberales socialmente la semana anterior, cuando hicieron la misma encuesta en una habitación que olía a flores, intentarán racionalizar su comportamiento. Dirán algo como, oh, recientemente hubo un acontecimiento político que cambió mis puntos de vista. Pero en realidad, simplemente estaban influenciados por señales sensoriales de su entorno. El hecho de que seamos tan sensibles a las señales ambientales plantea una pregunta interesante: ¿los humanos realmente tienen libre albedrío? Este es el mensaje clave: el concepto de libre albedrío no tiene una base biológica. Cuando un biólogo del comportamiento como Robert Sapolsky pregunta por qué se ha producido un determinado comportamiento, la pregunta nos lleva a una gran madriguera. Porque no son solo las señales sensoriales de nuestro entorno inmediato las que influyen en nuestro comportamiento, sino también nuestros niveles hormonales particulares, que pueden aumentar o disminuir nuestra sensibilidad al entorno. Estos niveles hormonales, a su vez, están influenciados por eventos que ocurrieron más temprano en el día, en el mes anterior o incluso hace años. Cuando profundizas lo suficiente, queda claro que, neurobiológicamente hablando, no hay razón para creer en el concepto de libre albedrío. Para ilustrar esto, tomemos el caso de Charles Whitman, un asesino en masa conocido como el francotirador de la Torre de Texas. Tras la muerte de Whitman, una autopsia determinó que un tumor en el hipotálamo de su cerebro estaba presionando su amígdala. Los impulsos asesinos de Whitman pueden haber sido impulsados por el tumor más que por un deseo profundamente arraigado de hacer el mal. En un caso tan claro como este, estamos dispuestos a ver a una persona como una víctima de la biología. Pero, en realidad, todos somos productos de nuestra actividad cerebral y biología de la misma manera, pero no es tan obvio. La falta de libre albedrío tiene grandes implicaciones para nuestro concepto de justicia penal. Como seres humanos, tenemos un impulso de venganza, queremos castigar a las personas que cometen actos de violencia. Pero eventualmente tendremos que superar ese impulso equivocado. En lugar de encerrar a las personas, podríamos empezar a jugar con su neurobiología, activando grupos de neuronas para empujar a una persona a comportarse mejor. Algún día, esta será la norma. El racismo no siempre es evidente y evidente. No hay duda de que los Estados Unidos tienen una historia brutal de racismo. Tampoco hay duda de que el racismo sigue vivo en la sociedad estadounidense actual, y que los blancos aún conservan ciertas ventajas sociales y económicas sobre los negros. Persisten las preguntas abiertas sobre el racismo, y es importante poder mantener conversaciones honestas y de buena fe sobre ellas. ¿Hasta qué punto la sociedad estadounidense sigue siendo racista? ¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Y exactamente cómo debemos definir el racismo, de todos modos? Este es el mensaje clave: el racismo no siempre es manifiesto y obvio. El profesor de Economía y Ciencias Sociales Glenn Loury dedica mucho tiempo a pensar en cuestiones relacionadas con el racismo.
Define el racismo como un desprecio o una devaluación de la humanidad de otra persona en virtud de su presunta identidad racial. Dada esta definición, ¿por qué no está bien usar la defensa algunos de mis mejores amigos son negros para demostrar que no eres racista? Bueno, como señala Laurie, esta declaración es esencialmente una hoja de parra, a menudo se usa como tapadera para disfrazar una posición política censurable. Sin embargo, esto no quiere decir que todas las personas que usan argumentos como este sean racistas. De hecho, las investigaciones en ciencias sociales sugieren que casi todos, negros o blancos, albergan sesgos inconscientes a favor de las personas de su propio grupo racial. ¿De dónde vienen estos sesgos? A menudo son el resultado del racismo estructural, que Laurie describe como el fenómeno por el cual los negros terminan en desventaja social o económica. Por ejemplo, los negros representan alrededor del 12% de la población estadounidense, sin embargo, también constituyen el 40% de la población encarcelada de los Estados Unidos, y el 25% de las personas asesinadas por la policía. Por lo tanto, está claro que el sistema judicial es desfavorable para los negros. Sin embargo, Laurie considera que la narrativa del racismo estructural es inadecuada para describir todas las disparidades raciales. Esto se debe a que, en última instancia, la teoría niega a los negros la posibilidad de actuar como agentes. Sugiere que la sociedad solo proporciona callejones sin salida para los negros, y que no tienen más opción que esperar a que los blancos les den mejores resultados. Esa no es una visión optimista. Las sociedades deben tener mucho cuidado de no autorizar la tiranía. En su ensayo El poder de los sin poder, el escritor y revolucionario checo Václav Havel ofreció una parábola ambientada en su tierra natal de la era soviética. Un verdulero coloca un letrero en el escaparate de su tienda que dice: «Trabajadores del mundo, uníos», una cita famosa del Manifiesto Comunista. En realidad, el verdulero no comparte el sentimiento del letrero, pero lo coloca en su ventana de todos modos para poder llevar a cabo su vida diaria sin ningún problema por parte de las autoridades comunistas. Otras personas comienzan a participar en actos similares, siguiendo la misma lógica. Con el tiempo, la esfera pública queda dominada por signos externos de lealtad, y la resistencia se hace impensable. La parábola de Havel ilustra lo esencial que es que las personas adopten una postura pública contra cualquier tipo de autoritarismo. Pero este es solo un componente de la resistencia a la tiranía. El mensaje clave aquí es: las sociedades deben tener mucho cuidado de no autorizar la tiranía. Si vives en una democracia, probablemente no te guste pensar que tu libertad podría estar realmente amenazada. Sin embargo, la historia nos enseña que si seguimos ignorando las señales de advertencia, la democracia podría desaparecer antes de que nos demos cuenta. En 1933, por ejemplo, un editorial de un periódico judío de Alemania argumentaba que no había ninguna posibilidad de que Adolf Hitler privara a los judíos alemanes de sus derechos, los obligara a permanecer en guetos o los asesinara sistemáticamente. Pero sabemos que eso es exactamente lo que pasó. Hoy en día, las advertencias sobre una caída del autoritarismo en los Estados Unidos se enfrentan a acusaciones de paranoia. Esto se debe a que la palabra autoritario evoca imágenes de supervillanos que toman el poder de forma espectacular. Pero no suelen empezar así. En cambio, los tiranos suelen ser elegidos. Esto ya ha ocurrido en países como Rusia. En 1990, el pueblo ruso probablemente no sabía que participaba en las últimas elecciones libres y justas que celebrarían en sus vidas. Pero poco después de que Vladimir Putin asumiera el cargo, comenzó a llenar la esfera pública de mentiras. Erosionó la noción de una discusión veraz, demonizó a los periodistas y se nombró a sí mismo el único administrador de los hechos, destruyendo así la democracia. Actualmente, los estadounidenses se enfrentan a Donald Trump, que está tomando muchas de las mismas medidas que Putin, con su discurso sobre las noticias falsas, y su retórica que demoniza a las minorías étnicas. En opinión del historiador Timothy Snyder, si uno es un estadounidense que actualmente decide no hacer nada con Trump, en realidad está haciendo algo. Estás olvidando lo que es la libertad, y estás ayudando a que la tiranía se afiance.
El desarrollo tecnológico podría llevar eventualmente al día del juicio final. Imagina una urna gigante llena de bolas de diferentes colores. Algunas son blancas, otras grises y otras negras. Cada bola representa una idea, un invento o una norma cultural. Las blancas son innovaciones que tienen resultados positivos. Los grises tienen efectos positivos y negativos mixtos. Y los negros son dañinos, con consecuencias tan graves que podrían destruir la civilización. Este concepto se conoce como la urna de la invención, y fue formulado por el filósofo Nick Bostrom. A lo largo de la historia, hemos sacado muchas pelotas de la urna de la invención, y seguiremos haciéndolo. Hasta ahora, hemos tenido suerte, todas las bolas que hemos sacado han sido blancas o grises. Pero, en términos de probabilidad, tiene que haber bolas negras en la urna, y solo es cuestión de tiempo que saquemos una. ¿Qué pasa cuando lo hacemos? El mensaje clave aquí es, el desarrollo tecnológico podría llevar eventualmente al día del juicio final. Históricamente, lo más cerca que estuvimos de sacar una bola negra fue en el siglo XX, cuando los científicos descubrieron cómo dividir el átomo y usarlo para crear una bomba. Afortunadamente para nosotros, resultó que dividir el átomo es muy difícil sin niveles de financiación que solo los gobiernos pueden adquirir. Pero, ¿y si hubiera resultado que se puede crear una bomba nuclear simplemente calentando un montón de arena en el microondas? Una bomba nuclear fácil como esta podría haber significado el fin de la civilización. Según Bostrom, solo tendremos un par de acciones posibles cuando finalmente saquemos una bola negra, una policía preventiva extremadamente eficaz o una gobernanza global. La vigilancia preventiva implicaría lo que Bostrom denomina totalitarismo llave en mano. Implicaría que cada persona llevara una etiqueta de libertad, como algún tipo de collar, que monitoreara e informara constantemente de todo lo que cada uno estaba haciendo en un momento dado. Este escenario suena distópico, pero sería una de las únicas formas de garantizar la estabilidad continua de la civilización si la tecnología destructiva fuera fácilmente accesible para los individuos. La única alternativa sería algún tipo de gobierno mundial altamente efectivo cuyas leyes se aplicaran a todos, en todas partes. Es esencial que nos tomemos en serio las amenazas existenciales, y consideremos las innumerables formas en que el desarrollo tecnológico podría salir mal. Después de todo, incluso si estás bastante seguro de que tu casa no se va a incendiar, sigue siendo una buena idea tener un extintor de incendios cerca, por si acaso. Las matemáticas y la física nos ayudan a entender hechos contradictorios sobre el universo. ¿Sabías que cuando miras a tu cónyuge, hermano o mejor amigo, en realidad estás viendo un montón de matemáticas? Probablemente te preguntes cómo podría ser eso. Bueno, cuando miras a otra persona, en realidad solo ves una colección de partículas físicas, quarks arriba, quarks descendentes y electrones. Estas partículas constan de propiedades matemáticas. Un electrón, por ejemplo, tiene las propiedades -1, un medio, 1, etc. Tenemos nombres para estas propiedades, como carga eléctrica, spin y número de electrones, pero estos son solo fragmentos del lenguaje que utilizamos para describir las matemáticas subyacentes. Las interpretaciones científicas como esta suelen ser profundamente contradictorias. Pero, después de todo, el objetivo de la ciencia es determinar las propiedades de la realidad, las cosas que existen que son independientes de nosotros mismos. Este es el mensaje clave. Las matemáticas y la física nos ayudan a entender hechos contradictorios sobre el universo. Si pensabas que la idea de que todo fuera matemático era extraña, espera a oír lo equivocado que estás con respecto al concepto de universo. Cuando la mayoría de las personas invocan el término universo, lo utilizan para describir todo lo que existe. Pero los cosmólogos, en cambio, usan el término universo para describir la región esférica particular del espacio que encapsula todo lo que podríamos ver. Esa definición permite que existan otros espacios, otros universos, más allá del nuestro. Todo esto es posible gracias a la materia inflacionaria, partículas que se expanden y aumentan de volumen a un ritmo extraordinariamente rápido. Se cree que la materia inflacionaria es lo que llevó al Big Bang.
La inflación predice un universo de extensión infinita. Y en un universo infinito, todo lo que es posible debe existir y debe haber ocurrido, un número infinito de veces. Eso significa que, si viajaras lo suficientemente lejos, llegarías a un planeta parecido a la Tierra, donde estarías haciendo exactamente lo mismo, con solo un cambio menor. Tal vez, por ejemplo, hablarías o leerías en húngaro en vez de en inglés. La inflación no solo crea un espacio infinito, sino que también puede contener un número infinito de regiones que también son infinitas. Eso implica que lo que pensamos que son leyes fundamentales de la física puede que en realidad no lo sean. Así que es posible que haya regiones en el espacio donde no haya 6 tipos de quarks, como los hay aquí, sino 10 tipos de quarks.